Lancelot Radio, la radio de todos. Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodista con la noticia que está recorriendo desde ayer, ya tarde-noche, la mayor parte de los medios de comunicación de este país, aunque fue la cadena SER y Diario.es quienes lo adelantaron, y es el llamado caso Ábalos Koldo, se extiende ahora también al caso Cerdá. Valentín Ollone, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge. También vamos a saludar a don Pedro Martín. Don Pedro, ¿cómo está, don Pedro? Buenas tardes, muy bien. Buenas También tardes Erika Cerdeña, presentadora de Las Voces de la Mañana, ese programa madrugador de Lanzarote que sobre las 6 de la mañana ya pueden ustedes escuchar lo más importante, lo más interesante de lo que está ocurriendo en Lanzarote. Buenas tardes, Erika, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge. Un poquito más tarde, 6:30. 6:30. Ah, bueno. Bueno, para que vayan haciendo, Mientras van preparando. Para que se ve el preparando. café mientras se preparan Oye, el yo no es por nada y no por meterme con Erika, que yo también voy a las 2 de la mañana. Y Valentín y yo que estamos aquí mirando a los de la... Os digo yo, porque Pero Valentín está en su programa, yo tengo el mío. Vamos al de Erika, pero aquí nada más que os menciona el de Erika. Pedro tiene razón, Hombre. como casi siempre, pero Digo yo. don Pedro, yo La me- verdad es que me suelo equivocar. entre tú y yo, siempre. Bueno, Valentín, no sé, antes de entrar en materia de cosas de Lanzarote, la verdad es que ha sorprendido mucho, porque se viene especulando ya desde hace tiempo, no nos engañemos, de que había posibilidades de que el señor Cerdá finalmente fuera imputado. Lo ha sido hoy, se ha levantado el secreto de sumario de una digamos, del caso Ábalos Koldo, pero se ha hecho una pieza separada y de eso es lo que se ha separado, se ha levantado el sumario y hay unas grabaciones donde se puede presumir, en fin, no se dice claramente, pero se puede presumir, y así lo ve el juez, que de hecho ha llamado a declarar de manera voluntaria, porque él está forado al señor Cerdá. Y por eso, Jorge, perdona que te interrumpa, nada más que no está imputado. No se le puede imputar todavía, pero sí cuando se pida el suplicatorio. Efectivamente, pero le ha dicho que si quiere declarar... Y ha dicho que sí, que No, ya no, va a ya va a declarar. declarar Ya ha el dicho que 25. sí. Ya ha dicho que va a ir el día 25 a declarar de forma voluntaria. Es decir, que no se va a acoger al aforamiento que podría haberse acogido y por lo tanto tiene que pedir el Tribunal Supremo el suplicatorio. suplicatorio. Lo que pasa es que sí que es verdad que conociendo el parte del informe de la UCO, esas 500 páginas y las conversaciones que tuvo con Ábalos y con Koldo, lo lógico será que sí se mantienen, porque lo que dice la UCO es que hay indicios consistentes de pertenencia a banda organizada y de cohecho, o sea, de que cobró mordiditas supuestamente o comisiones. Entonces lo lógico será que el Tribunal Supremo lo que pida es, el juez del Tribunal Supremo, el señor Puente, pida un suplicatorio al Congreso para en este caso, para imputarle y para investigarle, porque lo que dice el informe de la UCO y las conversaciones, porque las conversaciones no son grabadas por la UCO, las conversaciones las grabó el señor Koldo. La grabó el señor Koldo y forman parte del informe de la UCO, de esas 500 páginas que ya como se ha abierto el sumario... en el apartamento, en el piso de Koldo. En el piso de Koldo, como ya se ha abierto el secreto de sumario, pues ahora pues ya todas las partes lo tienen y por eso también lo tienen ya muchos medios de comunicación, que digamos es lo que hemos vivido en el día de hoy. Pero todo es muy fuerte, entre otras cosas porque no solo se habla de que Santos Cerdá participó en la gestión del cobro de comisiones por concesión de obras públicas, sino que también se habla de un posible amaño de las elecciones primarias del 2014 en las que salió elegido el señor Pedro Sánchez, con lo cual la cosa se complica muchísimo. Bueno, antes de todo, como siempre, este medio mantiene la presunción de inocencia. Todo esto tiene que ser luego juzgado si finalmente llega a juicio y ahí determinarán los jueces. Pero políticamente, que es lo que podemos analizar, Pedro, esto pinta muy mal para el Partido Socialista. Hombre, evidentemente, es que ya estamos hablando, si con Ábalos hablábamos de ya las altas esferas de la dirección, tanto del Partido Socialista como del gobierno, porque todo de lo que estamos hablando es cuando pertenecían al gobierno y encima era el núcleo duro de Pedro Sánchez, la gente más cercana. Ahora es el número 3, que es verdad que no está integrado en el gobierno, pero que tiene una ascendencia importante dentro de los ministerios, dentro de los ministros, etcétera, etcétera. Es que era curioso ver a primera hora de la mañana, no sé si ustedes estaban, aparte de participar en Las Voces de la Mañana, escuchando también medios de comunicación a nivel nacional. Mira, es que era una cosa...
Alguno llegó a colgar fotos diciendo, yo también soy Santos Cerdán. Lo decían a primera hora de la mañana y salían en todos los medios defendiendo la honorabilidad y hablando de que no le daban veracidad al tema de que ya se barruntaba, ¿no? De que se iba a conocer estas grabaciones y en la voz de Santos Cerdán admitiendo o trapilleando con Koldo y Ábalos en el tema de mordidas en torno a obra pública. Ya a esta hora del mediodía hay ministros que piden que el presidente haga una renovación importante dentro del gobierno, haya una crisis de gobierno y se produzcan cambios porque si no dicen que esto va a ser insostenible. Todavía el PSOE, que yo sepa, ayer sí hizo un comunicado totalmente defendiendo al señor Cerdá, que lo habrá escrito el propio Cerdá, me imagino. Pero porque... fíjate, las imágenes que acabas de poner creo que son de ahora. Sí, sí, son de ahora, son de ahora. Pedro Sánchez y Santos Cerdá, o sea, Pedro Sánchez no saluda a Santos Cerdá. Por eso digo, no se hablan. Por eso digo que ahora ya, ahí estamos viendo ya, porque hoy hubo también plenario, ayer fue el tema de control y hoy había... La mirada que le hizo, le que intentó. le dio Pedro Sánchez. Perdona, eso no fue hoy, ¿eh? Eso fue ayer, en la sesión de control. Ah, vale. Sí, pero bueno, ya Sí, ayer... hoy creo que Pedro Sánchez no ha ido ni siquiera al Congreso. Por eso digo, pero eso fue ayer, pero ya ayer ya se veía que había un poco de, como diciendo, chacho, esto se está complicando más de lo que parecía o tú nos decías. Y lo cierto es que, date cuenta que el señor Ábalos, el señor Koldo y el señor Pedro Sánchez fueron los que iniciaron, fue el grupo, el núcleo duro de Pedro Sánchez. Los chicos del Pegullón, ¿no? Sí. Fueron los que iniciaron lo que fue todo un éxito, que fue conseguir contra todo el aparato ganarle a Susana Díaz y ganar las elecciones como secretario general, el de Pedro Sánchez, y luego ser presidente del gobierno. Pero hasta ahora el PSOE no ha hecho un comunicado, después de conocerse esto, creo que todavía no ha hecho un comunicado. Que sepamos, y hasta ahora yo no lo he visto. De todas maneras, a mí esto me parece que ha llegado a tal punto, y lo venía comentando, coincido bastante con mis compañeros, siempre respetando la presunción de inocencia, pero yo creo que ya hay un poco de hartazgo y de un ya está bien, porque con apartar, por ejemplo, supongamos que ahora el Partido Socialista decidiera apartarlo, ¿no?, a Santos Cerdá. No, es que con apartarlo solo no vale, es que son cosas muy serias, y a mí personalmente me ha... no sé cómo calificarlo, porque sí, las presuntas mordidas o las supuestas es dinero público, eso hay que investigarlo, eso hay que dirimir responsabilidades, las que existan, lo que sea, porque es un delito. Pero a mí lo que me llama poderosamente la atención son esas declaraciones en referencia a que metiera dos papeletas, que nadie lo viera, o sea, una cosa que afecta directamente al Partido Socialista y al propio presidente y secretario general del Partido Socialista en España. Entonces, me parece que todo esto, todo lo que está pasando, todo lo que estamos viendo estos días, si lo unimos todo, lo que está conllevando es a un descrédito. Ya existía desafección hacia la política, pero se está imponiendo una especie de descrédito a la propia UCO, a los jueces. ¿Cuándo se ha visto a los jueces? Y ahora mismo, honestamente, pienso que ese descrédito está llegando al Partido Socialista. Yo creo que cuando hay gente buena trabajando. Acertadamente lo has dicho tú, es que ya es todo. Y esto ya no va con un adelanto electoral, desde mi punto de vista. Y porque también lo he mamado desde dentro, yo creo que el Partido Socialista no se merece estar viviendo esto, y lo que se necesita es un congreso extraordinario del Partido Socialista. Es que además, fíjate una cosa, es decir, ese supuesto amaño de las primarias fue en 2014, que le ganó Pedro Sánchez a Eduardo Madina, entre otros, había otro Tapias o no sé qué había. Y después Puente diciéndole que era un mimoso, que no sabía perder. Y la ganó en ese momento con el apoyo de Susana Díaz. Después, en la de 2017, le ganó a Susana Díaz y fue presidente del gobierno de este país después de una moción de censura al señor Mariano Rajoy por el tema del caso Gürtel, de la corrupción. Y ahora nos estamos enterando que supuestamente se amañaron una bueno, el que defendió la moción por parte del PSOE fue Ábalos. El señor Ábalos. Pero bueno, ahora, porque ya esto es historia. Ayer ponían, como bien decías tú, lo de que Ábalos, ayer ponían pasajes de Ábalos defendiendo la moción de censura, que es que aquello es para verlo. Lo va a copiar el PP ahora, creo. Lo va a copiar, pero con otro personaje, digo. Cambiando de nombre.
y de partido. Bueno, lo cierto es que ahora acabo de ver, el PSOE de momento no ha hecho ningún tipo de declaración. Están a la espera sus socios de gobierno también a ver lo que dice Pedro Sánchez. Porque claro, aquí el que tiene que hablar, que lleva casi 46 días, ayer eran 45, hoy 46. ¿Tanto? Yo creía que era 35 días. 45, hoy 46, bueno, sin hablar en una rueda de prensa más de un mes a estos temas. lleva sin hablar en una rueda de prensa abierta a los medios de comunicación, y esto está creando una situación en sus propios socios, porque claro, los socios, a ver, yo soy de los que creo que Pedro Sánchez, si no ocurre una cosa tan grave como esta, hubiera aguantado sin problema la legislatura, porque Pedro Sánchez se mete en el búnker y ahí que le pueden tirar todos los torpedos que quiera, que el búnker los rechaza. ¿Por qué? Porque los socios que le apoyan les interesa esa debilidad que tiene el gobierno de Pedro Sánchez, porque mientras sea débil, ellos tienen más fuerza y más poder. Y por lo tanto no van a cambiar. Y como por el otro lado, el Vox y PP no tienen suficientes votos para poder gobernar, y el PNV le interesa que siga Pedro Sánchez, y hasta Junts, que es un partido conservador de derecha también, pues va a seguir. Pero ahora, ¿qué le falta pedir? Pues si ya el otro día ya le dieron el aeropuerto, las obras del aeropuerto. Que por cierto, que ahora no el aeropuerto nada. del señor Illa son 3.000 millones de... 3.500 millones de inversión, y dice que no es, porque ellos ya en su propio ADN lo dicen enseguida rápidamente, no, pero no es para que vengan más turistas, no, debe ser para que vengan más perros, porque no sé. Por cierto, no sé para qué Junts dijo hoy, reafirmó que no va a presentar una moción de censura al gobierno junto al PP. Calificó de fantasía lo que algunos calificaron de fantasía lo que algunos del PP estaban proponiendo. Todavía le faltan los trenes. Pero la pregunta que yo digo es, ¿ahora cree que sí? Porque yo soy de los que creía que si no cae una bomba realmente que pueda ser realmente en el epicentro del Partido Socialista, porque ya lo del señor Ábalos enseguida lo hicieron cortafuego y tal, y más o menos escaparon de aquella manera porque los socios les apoyaban y tal. Pero ahora yo creo que solo con expulsar o no expulsar al señor Santos, por ahí esto va a ser insuficiente cortafuego para aguantar lo que queda de la ¿Sabes qué pasa, Jorge? Que es que después, yo creo que has puesto el escenario que hay. Es que el tema estaría efectivamente para convocar una nuevas elecciones, para hacer una remodelación del gobierno, para un congreso dentro del Partido Socialista, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que efectivamente es eso, es decir, que ahora mismo los socios que apoyan a Sánchez están muy cómodos, están consiguiéndolo todo. ¿Y cuanto peor, mejor? Y claro, y en el otro lado, mira, lo decía Erika ahora, es decir, Junts ya está diciendo que si el PP quiere que le da por presentar una moción de censura, que con ellos no cuente. Y serían con los que ideológicamente más cerca están, porque están en la derecha. Pero ¿sabes qué argumento han puesto? Vamos a pactar con los que no quieren apoyar el catalán en Europa, ni no sé qué. Fíjate, ese es el argumento. Ese es su argumento. Pero lo que está claro es que no van a apoyar ninguna estrategia que monte en ese sentido el Partido Popular, con lo cual hacen de la necesidad... Tú dices que Junts está más cerca del PP... Pues yo lo veo súper cerca del PSOE y de Sumar. Así de claro te lo digo. Pero súper cerca. Mira, no han sacado, cerca del gobierno. Gobierno que está ahora. Han sacado cosas adelante. Y yo lo que uno tiene que plantearse, una persona socialista de valores, de ideales, hoy en día, un alcalde, una alcaldesa, lo que sea, me da igual, un concejal, una concejala del Partido Socialista, hoy, ¿cómo se debe sentir? Que hace las cosas bien, que intenta luchar por su tal. A eso me refiero con el descrédito a todo el partido. Si el señor Sánchez dice que no pasa nada, ellos dirán que no pasa nada. No, si dice que no pasa nada, yo creo que lo va a tener muy complicado. Y sobre todo lo va a tener muy complicado porque medios de comunicación afines al Partido Socialista, como es El País, por ejemplo, no estoy hablando ya de diario.es, que es un medio ya más que cercano. En el caso del diario del País, ya está publicando, porque claro, ya es que esto no tiene, El País no puede, un periódico tan prestigioso, no puede permitirse el lujo de que lo que ve todo el mundo no lo vean ellos. Es decir, porque esto es que una cuestión que lo ve todo el mundo. Esto es inaguantable para un gobierno, para cualquier gobierno. Y ya el propio Felipe González ayer, sin saberse nada de esto todavía, decía que había que adelantar elecciones. Pero claro, Felipe González ya no le hace caso nadie en el PSOE, de los que están ahora, evidentemente. Pero el señor Paje también lo dice, y el señor Paje es uno de los varones. Lo que quiero decir con todo esto... Es que lo dijeron en un mismo acto, estaban juntos, estaban juntos por el 40 aniversario de la entrada
de España a la Unión Europea, que por cierto, el gobierno central no tenía intención de celebrar, pero como vieron que Paje lo iba a celebrar en Castilla-La Mancha, dice, pues vamos a celebrarlo también. ¿Y el PP no va a ir? Ah, no lo sé. Eso, eso era esta tarde, ¿no? ¿Cómo era? El tema de la Unión Europea, de la entrada en la Unión Europea. 40 Exacto. años. Sí, el PP ya dijo que no iba a respaldarlo porque no podían sentarse al lado de un gobierno, que sí que estaban de acuerdo con el tema de la Unión Europea, pero que no... Es que de verdad que esto no se sostiene por ninguna pata y yo no entiendo cómo no hay, al menos... Oiga, ¿alguien se acuerda de los días de reflexión que se tomó el presidente? Aquellos famosos días de reflexión cuando fue, si no me equivoco, el tema de la imputación. Yo lo que sé, Erika, es que me da a mí que no solo, porque Pedro Sánchez tiene la tentación, seguro que la tiene, porque depende de él mucha gente, de mantenerse en el poder. Y la única forma es hacer un cortafuego echando al señor Cerdá. Pero no creo que sea suficiente cortafuego para que no se quemen las naves del Partido Socialista en esta ocasión. Si todo es como parece que es. Si no fuera así, pues a lo mejor escapa, pero si todo parece, si ese informe de la UCO, si esas grabaciones son reales y son verdades como parece, pues va a tener pocas posibilidades de que las naves del Partido Socialista no sufran realmente graves daños. Ayer, Hombre, mira, si me permiten, nada más, ayer decía, estaba como colaborador de un medio a nivel nacional en televisión, Nicolás Redondo Terreros, ¿no? Creo que es el hijo de Nicolás Redondo en Antena 3, y decía que al Partido Socialista, a liderar el Partido Socialista se llega o por confrontación o por por finalización del que el que lo dirija se muera. Evidentemente Pedro Sánchez parece que tiene buena salud, tiene que haber un líder que se quede un paso adelante y que, igual que hizo él, para entrar con esa forma, como hemos ido comprobando, pero tiene que ser así, intentar conquistar el liderazgo del Partido Socialista. Si no, va a seguir la cosa igual. No, y hay que recordar el libro premonitorio del señor Sánchez, el manual de resistencia. Y yo creo que ya he oído al ministro de Justicia, el señor Félix Bolaños, decir que dejemos trabajar a la justicia, ya una vez conocido todo el informe de la UCO, dejemos trabajar a la justicia, a la UCO, etcétera, etcétera. Y yo creo que por ahí irá su intención. Ahora será el cortafuego, una vez que imputen, que creo que es lo que va a pasar al señor Santos Cerdán, que haya un cortafuego con Santos Cerdán, lo aparten del partido e intenten nuevamente mantenerse a flote en esa. ¿Y si el Partido Eso es lo que yo creo que van a intentar hacer, pero yo creo que este escándalo, por lo menos desde el punto de vista político, acaba con la carrera política del propio Pedro Sánchez, si no ahora, más tarde. Pero a ver, vamos a ver una cosa, ¿estamos locos o qué? Es que si eso pasa, es que si de verdad resulta imputado, es que tiene que ser los propios militantes del Partido Socialista quienes soliciten una renovación de la cabeza del partido. ¿Qué va a...? Pero, Erika, o sea, ¿va a hacer que arda todo el partido? Que no, hombre, no le puede poner ese descrédito. Los militantes del Partido Socialista... Paje es militante del partido, mira cómo lo escucha. Vale, pero eso es lo que te quiero decir. Erika, eso no te voy a decir que es una ingenuidad, pero los partidos políticos se han convertido... En consejo de administración. En consejo de administraciones y en sectas. Y ellos, un secretario general si el secretario dice que hay que aguantar, todo el mundo aguanta. Un secretario general de cualquier partido o secretaria general de cualquier partido, si ve que su propio partido se está viendo afectado, es que en la responsabilidad de liderar también está la de saber no quemar y molarte. Hay una parte del informe de la UCO, que está ya también en los medios, en la que Santos Cerdán le pide, al parecer, o eso habla con Coldo, que le meta en Indra, que es una empresa pública española, y que según Santos Cerdán, Sánchez le responde que no, que es una empresa que está participada en bolsa y tal, y entonces que eso como que es más complicado. Y él dice, jolín, encima de los que trabajamos más por tal, somos los que peor parados estamos. Es decir, y la pregunta es, ¿sabía...? No, le dicen que no le da suficiente porque claro, tiene que trasladar a la familia y tal, y que no le daba suficiente dinero con el sueldo de parlamentario. La cuestión es, la pregunta que se debe hacer todo el mundo ahora, es si Pedro Sánchez sabía o no que supuestamente se manipulaban las elecciones. De momento no hay nada que hasta ahora de lo que lo vincule directamente. Van a llegar al nivel de y ese es el gran, digamos,
la gran suerte que va a tener, que de momento no hay nada que... Como está que todo tan corrompido que van a llegar al nivel de decir que como no llegan a final de mes, que a ver si son capaces de amañarles una lotería primitiva o algo, para ver si llegan a final de mes, porque es que esto ya, es que estamos viendo... No me lo digas que eso, desde mi Pedro, punto- que mis esperanzas están puestas en las primitivas y en Yo los lo millones. único que digo no, que sí. para que usted sepa lo que va a pasar si el país me refiero el periódico, y la cadena SER abandonan al soldado Sánchez, en este caso es cuando ya la carrera lo tiene complicada, muy complicada. Es verdad, y todo hay que decirlo, porque eso es verdad, que el señor Sánchez ganó las elecciones contra el criterio de la ideológico editorial de la cadena SER y del grupo Prisa. Bueno, en Pedro general. Sánchez las últimas elecciones no las ganó. No, No. las elecciones primaria. no, No, las primarias. las primarias sí, pero las elecciones últimas las perdió. Por Bueno. mucho que se empeñen, algunos ministros que ahora también incluso están, que defendían a Santos Cerdán hasta hace 3 telediarios, también han dicho lo mismo, de que algunas formaciones se acostumbran a que la democracia consiste en ganar las elecciones. No han ganado las elecciones. Esto es una circunstancia excepcional que estamos hablando Muy excepcional. de que a este país no. Al nacionalismo, por la debilidad de este gobierno, le interesa que siga así la cosa. Bueno, Al nacionalismo catalán y vasco. cambiamos de tema radicalmente y es que ayer en el Parlamento de... Y aquí, perdona Jorge, perdona que te interrumpa, que sepamos también, en Canarias hay socialistas, en Lanzarote hay socialistas, que yo sepa, no han dicho esta boca mía. Y ayer en el Parlamento de Canarias se trataba una proposición, o se votaba una proposición no de ley presentada por el Partido Popular para que el señor Pedro Sánchez y su gobierno cambien o modifiquen la ley de la vivienda, que según el Partido Popular está creando tantos problemas, sobre todo por la inseguridad jurídica que ha generado entre los propietarios de vivienda en las islas. En este caso, la proposición no de ley del Partido Popular salió adelante, pero ciertamente votaron en contra Nueva Canaria y el Partido Socialista. No sé si podemos escuchar a la portavoz en esa de vivienda del Partido Popular, la señora, ahora no me acuerdo ahora, Valerón, la señora Valerón, si no me equivoco. Vamos a ver si podemos escucharla para argumentar por qué creen que era necesario cambiar esa ley. Señorías, deberían de saberlo. Cada 13 horas se ocupa ilegalmente una vivienda en Canarias. Es decir, hoy, cuando se levante esta sesión plenaria, 2 hogares han sido ocupados ilegalmente. 2 familias más condenadas a la incertidumbre, al miedo y a la impotencia. ¿Qué hace el Gobierno de España? Pues ignorar el problema. Porque para Pedro Sánchez y para el Partido Socialista, la ocupación, por desgracia, les resulta un asunto meramente anecdótico. ¿Cómo se nota que no les han ocupado sus casas? ¿Cómo se nota que no viven en los barrios y en los pueblos donde la gente sufre esta lacra continuamente? Señoría, no estoy hablando de percepciones, estoy hablando con datos. Y que quede claro, desde que gobierna el Partido Socialista en el Gobierno de España, desde que está Pedro Sánchez, la ocupación ilegal ha crecido al 76% en Canarias. En 7 años, y sin contar aquellas que no están en las estadísticas, se han ocupado ilegalmente 4.000 viviendas en Canarias. Pero resulta que hay bastantes más posibilidades de que la gente normal, a la que usted parece que alude en su exposición, hay bastantes más posibilidades de que esas personas sean desahuciadas por no pagar la hipoteca, sean desahuciadas por no pagar el alquiler, sean desahuciadas porque les cambien las condiciones del préstamo. 180 veces más de posibilidades de que vayan a comprar el pan y lleguen a su casa a invadir su intimidad. Usted lo ha mezclado todo, el allanamiento, la usurpación y el impago del alquiler, casi nada, a lo que usted ha venido a llamar inquiocupación. Pero no solo es que lo llaman ya en los bares, no solo lo llevan a los debates, sino que usted y su rigor, que quedó hoy en otro sitio, lo llevan a proposiciones no de ley. Bueno, la primera, que yo me equivoqué, dije Valerón, me estaba acordando del que fue jugador de la Unión Deportiva Las Palmas y también del Deportivo de La Coruña, es Luz Reverón. Me lo acaba de corregir, en este caso, Erika Cerdeña.
y la que hablaba por parte del PSOE dando réplica a por qué votaban en contra, era precisamente la que fue secretaria, si no me equivoco. Vicepresidenta del Gobierno de Canarias, consejera de Bienestar Social, alcaldesa de La Laguna y tertuliana de la Cesta. Y líder del Partido Socialista en Tenerife, una Patricia Hernández. Bueno, lo cierto es que esto ya lo hemos tratado muchas veces, Valentín, Pedro, Erika, pero no sé lo que piensan ustedes. El PSOE sigue, incluso Nueva Canaria, aunque Nueva Canaria se opuso hizo una matización porque dice que los datos no eran los reales y que ellos no están a favor de que se ocupen ningún tipo de vivienda, pero que creen que esa ley era positiva en general para las familias más vulnerables. A ver, yo lo que creo es que la ley de vivienda a nivel nacional ha sido un fracaso. Eso es evidente. Lo que pasa es que... Cada vez lo dice más gente. Desde el punto de vista político, el PSOE es incapaz de reconocer que ha sido un error. Y es que, aún así, fíjate tú, aquí en el Partido Socialista de Lanzarote, ayer mandaron un comunicado en relación con la propuesta del Ayuntamiento de Arrecife de subvencionar un seguro a los propietarios que alquilen viviendas a los jóvenes, porque dice que se está criminalizando a la juventud. Es decir, a ver, puedes poner encima de la mesa una medida que puede ser más o menos efectiva, pero ahí no se está criminalizando a la juventud. Estás intentando que lo que echó a perder el gobierno central con esa ley de vivienda, que es darle tanto poder, por decirlo de alguna forma, a los inquilinos frente a los propietarios, que los propietarios que hicieron. ¿Cuántas casas han ido a nivel nacional? Son 200.000, creo. 200.000, el dato, fíjate tú. 200.000 estaban en alquiler de larga temporada. Han salido del mercado regular del alquiler. Desde que se aprobó la ley de vivienda. Entonces, no me digan. ¿Eso por qué? Porque hay un fallo en torno a darle mayor protección al inquilino. O sea, no por darle mayor protección al inquilino, por desproteger al propietario. Es decir, porque el propietario lo que ha dicho, bueno, y si ahora resulta que la gente a la que le alquilo se queda en unas condiciones de precariedad y no me puede pagar, ¿quién tiene que pagar los platos rotos? ¿Yo? Es que ese es el punto, que el gobierno, o sea, esa ley, yo no coincido contigo en cuando dice, o sea, yo no me atrevo a decir que esa ley es del todo mala, porque alguien tiene que proteger a las personas vulnerables y lo que sí que la veo es desequilibrada en el sentido de que pero alguien tiene que proteger a las personas, perdona Erika, el que tiene que proteger el desequilibrio de las personas son las administraciones públicas, no los particulares. A eso voy. Entonces, ¿pero quién hace la ley? Que con esta ley se ha cargado un problema social, que es algo que vienen diciendo, a un propietario privado que ni debe, ni padece, ni tiene por qué, porque si no, dos problemas tienes. Tienes a una persona vulnerable... ¿No hubiera sido mejor en esa ley que recogiera que esa indefensión a la que se somete el inquilino cuando no tiene recursos sea subsistida o sea asistida por la administración pública y no tener que comérselo el propietario? Digo yo que la ley tendría que haber ido por ahí. Mira, más allá de que esta ley, el propio Partido Socialista en su día tuvo mucha gente que no lo veía correcto, mucha gente del PSOE, pero después al final fue Podemos quien se impuso. Hay que recordar que en aquella época Podemos tenía un poder importante dentro del gobierno y Pedro Sánchez gobernaba gracias a Pablo Iglesias. Y era uno de sus hits, digamos, de su campaña electoral de Podemos, el tema de la vivienda. Y entonces cuando se vota por cuestiones ideológicas, ocurren este tipo de cosas, que aunque se haga, como dices tú, claro que hay que proteger a las personas vulnerables, pero lo que ha hecho esta ley no es que las personas vulnerables no se hayan protegido, es que están más desprotegidas que nunca, sino que ha subido el alquiler sin quererlo. ¿Por qué ha subido el alquiler? Claro, ¿por qué ha subido? Porque esto es una cuestión lógica. Si usted, como dice Valentín, saca 200.000 viviendas del mercado, lo que hace es que haya menos viviendas. Y si encima aumenta la demanda, pues al aumentar la demanda y la oferta menor, se hace más caro el alquiler. Aumenta el precio. ¿Y a quién está perjudicando? Pues a todas las clases medias, aquellos trabajadores que no son vulnerables o pueden serlo, pero vamos, son familias que a lo mejor ganan 1.500, entre dos familias, 1.500 son 3.000 euros, podrían alquilar una vivienda de 600, 700 euros y ahora no lo pueden hacer porque no hay oferta. Entonces, a veces legislar con buena intención no es suficiente. Hay que ser, en este caso, realista. Y la realidad es que cuando usted pone más facilidades al propietario, más viviendas se ponen en el mercado y por lo tanto, al haber más oferta, la demanda
puede bajar. Por lo tanto, insisto, esto no es un problema ideológico, esto es un problema de realidades. Y la realidad es que ni se está protegiendo a las familias vulnerables, ni se está protegiendo a los propietarios, y lo que han hecho es sacar del mercado miles de viviendas. Y es grave porque están empobreciendo, como dices tú, o sea, además del problema que ya tienes como Estado y como administración de las personas vulnerables, está generando que personas que antes podían subsistir bien, cada vez sean más pobres. O sea, y lo digo por gente de mi alrededor, claro, que cada vez le sube más el alquiler, que... Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la calidad de vida? ¿Cuál es entonces, la calidad de vida, las condiciones? Entonces, pues, se suman problemas. Yo lo que no entiendo es cómo no se ha actuado ya. Bueno, a nivel nacional con esto. Ustedes sabían, y yo creo que Erika, que es de Fuerteventura, lo sabrá más que nosotros, pero Pedro también, que sabe de cosas del campo. A ver. Pedro, ¿sabe cuánto puede costar un macho? No, pero sí sé que vas a hablar de lo que costó el macho que se subastó en la Normalmente feria. un macho, me dicen a mí que está entre los... un buen macho, estaba hablando de cabra. Un macho fornicador. Puede cobrar, puede costar entre los 400, dependiendo, de los 400 a los 500, 600. Pero el otro día en la feria de ganadería, agricultura y pesca que se celebró en Teguise, se salió una subasta y hay alguno que alcanzó el precio, si no me equivoco, de 2.300 euros. No sé si podemos ver la noticia, un minuto. Así de animada estaba la gente el pasado fin de semana en la subasta que se llevó a cabo en la Feria de Ganadería, Agricultura y Pesca celebrada en Teguise. Varios ejemplares fueron exhibidos a los asistentes en una puja que mantuvo rivalidad por cada ejemplar. Pero el punto álgido de esta subasta se alcanzó cuando dos compradores llegaron a los 2.300 euros por un macho de la ganadería Pastor de Taiche, cuando de media se suelen vender en 400 euros. Un macho de cabra majorera es un animal muy codiciado y puede fecundar hasta un centenar de cabras durante todo el año, por lo que este macho, conocido por ejemplo en la isla de La Palma como chivato, es un animal esencial para mantener viva la tradición ganadera en Lanzarote. Bueno, esto es muy importante porque el macho semental es el que cruza, se cruza con las hembras, y estos son capaces, los buenos, de tener hasta 100 hijos en un año. De ahí, ¿Cómo se te queda el cuerpo? De ahí el precio, ¿no? De ahí el precio. Claro. Bueno, yo creo que se entusiasmaron un poquito en la subasta. Ustedes son jóvenes, pero Erika todavía no había nacido posiblemente, porque fue a principios de los años 80, el Cabildo de Lanzarote adquirió para la granja del Cabildo un camello, en este caso un camello semental. Tenía una fama importantísimo en Fuerteventura, donde también había camello, y en aquel entonces pues tenía fama de ser un buen macho semental. Y lo compró el Cabildo de Lanzarote. ¿Para qué? Para incrementar la cabaña que había aquí de camello. Es que eso se hace. Claro. En Fuerteventura yo estoy súper acostumbrada a ver lo de las subastas de sementales y la compra y venta de ganado. Pero la realidad, que es lo que quiero contar, y esto es real, es que ese camello semental de Fuerteventura no logró... Se volvió inapetente. Se volvió inapetente. Y la gente dijo, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Dice, desde que se hizo funcionario, dejó de trabajar. ¿Qué dice? Bueno, nosotros nos vamos, Erika. Sería muchas gracias. La presión de costar mucho. No, a mí no, a Pedro. No, hoy es Pedro. Pedro, el que te va eres tú, Sí, Pedro, sí. porque ahora viene Marci Acuña. Escuchas Lancelot Radio. ¿Un Big Mac con pollo de qué? ¿De qué? No se puede cambiar lo que es perfecto. Dale una oportunidad, anda. Es que no es un Big Mac si tiene pollo, ¿no? Que sí, no seas cabezón. Se llama Big Mac Pollo. Hasta que te... Prueba el nuevo Big Mac Pollo, solo en McDonald's por tiempo limitado. Tools. Ya sabes, la ferretería esa grande que está en Arganda. Tools. Significa herramientas en inglés. Ah, es que yo no sé inglés. ¿Cómo que no, bro? Bueno, es verdad, ahora sé decir herramientas. A ver, pídemelo en inglés. Chayo, pásame unas tools ahí. Chayo, se va para Hollywood, pibe. Encuentra todo lo que necesites para la construcción o reformar tu hogar con las mejores ofertas en Tools Lanzarote. Calle Iguazú 5. Tu solución es Tools.
Atención, Lanzarote, llega el Honor Canario Urban Fest, 2 días de pura cultura urbana. El 20 de junio disfruta del LZ Urban Contest y LZ Urban Dance, con Sara Soca, Chuti y Daniela Blasco. Y el 21, concierto único de JC Reyes en Canarias, junto a Cali el Dandy y Bejo. No te quedes fuera, entradas ya a la venta. 20-21 de junio, Lanzarote se prende. Patrocinan Unidad de Planificación y Coordinación de Proyectos del Cabildo de Lanzarote, FEDECAN, Consejería de Juventud y Cultura del Cabildo de Lanzarote, Consejería de Juventud del Ayuntamiento de Arrecife, Líneas Marítimas Romero, Cabreras Medina y Viajes Insulares. Honor Canario Urban Fest, desde Canarias para el mundo, mi niño. Porque se hace la dura y en el fondo me quiere. Lleno, por favor. ¿Quiere que se lo llene de descuentos, de ahorro, de ofertas? Sí, de eso hasta arriba. Aprovecha los descuentos de Disa, porque ahora con Mi Energía Disa tienes un descuento de más de 10 céntimos por litro. Promoción válida hasta el 31 de julio. Incluye descuento de Mi Energía Disa, colectivos y colaboradores. Pregunta en tu estación de servicio Disa o Shell. Atención amantes de la música en vivo. La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Teguise te invita este próximo 21 de junio al Anfiteatro de las Cucharas en Costa Teguise para disfrutar de una noche inolvidable. Revive la energía y el sonido inconfundible de U2 con el tributo a cargo de su UTF y vuelve a vibrar con los grandes éxitos del Canto del Loco, interpretados por el Canto del Gallo. Una velada llena de emoción, talento y las canciones que marcaron generaciones enteras. Entrada libre. Más información en turismoteguise.com o en teguise.es. Escuchas Lancelot Radio. Bueno, pues ya está con nosotros Marci Acuña, en este caso consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote. Buenas tardes, don Marci, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, don Marci, pues estamos haciendo un recorrido con los diferentes consejeros, también concejales, incluso de la oposición, para hacer balances, porque estamos ya en el ecuador de la legislatura. En este caso, en su campo no es fácil lo que usted se encontró. Tenemos entendido que fue, bueno, los primeros meses, pues realmente poner todo al día, porque aquello estaba un poco desmantelado. Pues sí, yo diría que nos encontramos un espacio desmantelado en lo que es el área, porque no estaba la consejera allí, porque estaba bastante desatendido. Pero más allá de lo que ocurría en el edificio, yo creo que lo importante era lo que ocurría afuera, ¿no? Estábamos en un contexto de mucha crispación, de mucha guerra, sobre todo con el tercer sector, ¿no? Y una de las cosas que nosotros valoramos como aspecto más positivo de lo que llevamos de mandato, pues esa paz social que alcanzamos con el tercer sector. Esa paz y ese trabajar de la mano con el tercer sector, no frente al tercer sector o no cuestionando el tercer sector, sino utilizándolo, aprovechándonos de esa experiencia, de ese conocimiento, y creo que de la mano con el concierto social como herramienta contractual que además ordena la relación que tenía la institución con entidades que gestionan plazas públicas, quizás es de los hitos más importantes, porque además otros cabildos ponen al de Lanzarote como ejemplo de este concierto social y del cambio de mirada con respecto a lo que es el bienestar social. Marci, mucha gente pues no sabe tampoco la expresión tercer sector. ¿Son las ONG o son empresas? Todas las entidades sin ánimo de lucro que trabajan en el ámbito social. Es decir, una empresa con ánimo de lucro no podría ser, no sería. No es tercer sector. El tercer sector tiene que ser sin ánimo de lucro. Y en Lanzarote, en el ámbito social, tenemos a unas 67 asociaciones, ¿no? Algunas tienen pues unos objetivos, otras tienen otros, pero el concierto social lo hemos hecho con aquellas que gestionan plazas públicas. En este caso, plazas vinculadas a nada más y nada menos que a la dependencia. Digo esto porque hay que recordar que en aquella época, en la anterior época, antes de ustedes llegar, pues es verdad, como usted dice, había problemas, sobre todo por diferentes criterios que mantenía el grupo de gobierno que lideraba Dolores Corujo, con relación a algunos servicios que prestaban y que dejaron de prestar ese tercer sector, en este caso AFA y otros más, ¿no?
Consejero, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Yo le querría preguntar por cómo está la situación de la dependencia en la isla de Lanzarote. Hay una guerra política, ¿no?, a nivel regional con cómo se está desarrollando todo lo de la dependencia. Hay unos datos que son alarmantes, ¿no? La dependencia entró en funcionamiento en Canarias hace como 18 años, ¿no? Estaba justo ahora comprobándolo. Y en ese plazo más de 20.000 personas murieron esperando una ayuda, un reconocimiento, es decir, una cifra. Yo quiero saber cómo está Lanzarote y qué papel tiene el Cabildo a la hora de agilizar los procesos para que cada usuario tenga su propio PIA y tenga su, digamos, el tipo de colaboración que le da el gobierno, ¿no? Bueno, como bien dice, la ley es del año 2006. Y desde ahí, pues, Canarias ya tenía un plan sociosanitario, el primer plan sociosanitario, el segundo. Entonces, en Canarias tiene una dinámica distinta porque tenemos a muchas personas atendidas dentro de los recursos, pero que no tienen la ley de dependencia tramitada. Eso ocurrió en una primera fase muy importante. Y ahora, ¿qué tenemos? Pues tenemos un gobierno, creo que en Canarias, que está siendo sensible con esto y está intentando poner medios para agilizar todo el procedimiento de derechos, de reconocer el derecho a las personas. Se ha bajado en 400 días el reconocimiento de la... Sí, lo que es el tiempo de respuesta para dar el reconocimiento. Antes estaba pues en más de 900 días, eso se ha reducido en 400 días y además se ha planteado un nuevo decreto monofásico, es decir, que no tengan que ir a visitarte en 3 ocasiones para hacer una valoración de tu dependencia y de los servicios que requieres, sino que en una sola visita se pueda agilizar. Esto es un cambio cualitativo importante en el procedimiento y nosotros en el Cabildo, ¿qué hacemos? Pues nosotros lo que hacemos es asignar las plazas y gestionamos la incorporación de las personas a los recursos existentes en función de las necesidades. Y la verdad que ese servicio funciona bien, la gente se siente bien atendida, bien asesorada y demás. ¿Qué ocurre? Que durante 8 años hemos tenido paralizada la creación de infraestructura sociosanitaria, algo inexplicable. En el 2019 había planificada una residencia de 150 plazas para dar respuesta a las necesidades que habían en el año 17, en el año 18. Estamos en el 25 y no se ha puesto en marcha ni una plaza sociosanitaria nueva de infraestructura. Ese retraso de más de 8 años lo tenemos ahora que gestionar y no es fácil. Estamos en el momento en el que eso es complicado. ¿Qué estamos haciendo? Pues intentando priorizar a aquellas personas que requieren esos servicios y las plazas de centro de día, pues intentar llegar a más gente con esas plazas, ¿no? Porque hay gente que va 3 días, gente que va 4 días, gente que va 5 días y con eso gestionamos el que haya muchas personas ocupando esas plazas. ¿Cuál es el objetivo? Pues que cambiar este mapa sociosanitario en la isla de Lanzarote. Estamos a punto de que esa residencia tan ansiada de Tahiche pues vea la luz, porque hay que recordar que nosotros empezamos en esto no en 0, sino en -3, porque teníamos un proyecto adjudicado donde no se había resuelto el contrato, donde no se había avanzado, no se había iniciado la obra y tuvimos que retrotraer todos esos pasos, empezar de 0 y eso nos ha costado pues más de 1 año de nueva licitación, de adjudicación y demás. Ya está adjudicada, ¿no? Está adjudicada, está el proyecto finalizado, estamos en los últimos momentos ya de que la obra empiece. Yo al presidente le he dicho que no vamos a ir a una segunda foto de piedra, sino que las obras empiecen y que lo que queremos ver allí son las maquinarias funcionando y eso en el mes de julio nosotros tenemos esperanzas de que realmente, porque tenemos mucho deseo de que eso arranque. ¿Hay mucha lista de espera? En Lanzarote tenemos una lista de espera pues importante, tanto en residencia como en centro de día, pero ya te digo, la lista de espera la vamos gestionando en función también de la urgencia. Hay gente que tiene a lo mejor el derecho de entrar en residencia, pero nos dice, mira, yo quiero estar congelado, no quiero que todavía mi familiar entre en una residencia porque nosotros lo podemos atender en casa. Entonces tenemos mucha gente que tiene el derecho, pero que no tiene la necesidad urgente de entrar. Y entonces pues eso lo vamos gestionando como mejor podemos. Y luego en Lanzarote tenemos una gran ventaja, y es que tenemos un hospital insular que, a pesar de todas las dificultades, hace una labor tremenda, una labor muy importante para nosotros, que es todos aquellos casos que requieren una media estancia,
unos meses de atención, ya sea para rehabilitación o para cualquier otra cosa, pues allí también es una válvula de escape importantísima. ¿Pero te refieres a la residencia del hospital o al hospital en sí mismo? Tenemos la residencia y la parte que es sanitaria, esa no entra dentro de los cómputos de la dependencia, pero al final son personas que están bien atendidas y que están bien cuidadas. Y esos cuidados son de excelencia y por eso te digo que esa particularidad que tenemos en Lanzarote y que es una ventaja y es un gran valor que tenemos en la isla, pues no existe en otras islas, la tenemos nosotros, porque tenemos el único hospital geriátrico de Canarias. Consejero, buenas tardes. A mí sí me gustaría cruzar datos para entenderlo mejor. Mi compañero le ha preguntado, me ha dicho una lista de espera importante. No sé si nos podría decir aproximadamente de cuánto estamos hablando y cruzarlo con el número de plazas sociosanitarias que vamos a tener gracias a la residencia de Tahiche, que entiendo que todavía se queda insuficiente. Nosotros tenemos unas 350 personas en lista de espera, pero las 350 personas no requieren de inmediato el recurso de residencia, que es el, digamos, el que más cuesta poner en marcha, porque plazas de día sí tenemos en varios recursos, ¿no? El objetivo nuestro es que en este mandato, con esta residencia que se haga y con otros recursos que queremos también poner en marcha a través de fondos europeos, haya un equilibrio y que tengamos una lista de espera tolerable. Claro. La que hay actualmente para nosotros es intolerable. La residencia de Tahiche, perdón, ¿cuántas plazas de residencia? 75 y 50 de día. Vale, que Porque, de día es lo que está comentando claro, usted, igual es más... Claro, fíjese usted que la normativa ha cambiado desde que se hizo el primer proyecto, se podían hacer allí hasta 90 plazas de residencia. Ahora ha cambiado la normativa y se reduce a 75. Claro. ¿Por qué? ¿Porque necesitan mayor espacio? Por un nuevo modelo de atención sociosanitaria, más centrado en la persona, no ir a esas macro residencias, sino espacios más tipo hogar, más, además va dividido en bloques funcionales, tienes que hacer una cocina por cada 4 habitaciones, es decir, dar ese contexto de hogar en un espacio de residencia, porque al final es donde vas a vivir, va a ser tu casa, ¿no? Y entonces, pues lo que se busca con esa nueva normativa es pues, adaptarlo más a lo que es un contexto de hogar. A veces tiene uno la impresión que cuando ya es mayor, pues las residencias mayores son simplemente una cama, ¿no? Donde la persona ahí se queda todo el día, ¿no? Ese no es el concepto, ¿no? Al contrario, es un sitio de vida, un sitio donde nosotros por lo menos estamos intentando llevar toda la sociedad allí. Recientemente hemos hecho un concurso de cortos cinematográficos en la residencia, que hubo hasta un concurso, y son ideas nuevas que van en la línea de lo que tenemos que procurar, relaciones intergeneracionales, y que en esos espacios también entremos con actividad cultural, con actividad educativa, con actividad de jóvenes, porque realmente son parte de nuestra comunidad, no son espacios ajenos a lo que ocurre en la sociedad. Así que bueno, es una asignatura pendiente que tenemos en la isla. Nos hemos encontrado con un retraso significativo en infraestructura y es nuestro objetivo corregirlo en este mandato. Porque una cosa sobre esto nada más, la oferta privada concertada prácticamente no existe en Lanzarote. ¿O sí? Hay lista de espera también en la oferta privada, que solo está en la residencia de Tía. La residencia de Tía tiene la particularidad de que algunas plazas son privadas, porque así se construyó y se hizo con amortización en una concertación pública, pero también tenía una parte privada. Y esa parte privada también tiene una lista de espera importante. Y no sé, perdón, dada la lentitud, ustedes pueden trabajar todo lo rápido que ustedes quieran, ustedes esto lo entienden mejor que yo, pero por muy rápido que ustedes quieran trabajar, las cosas van como van, los procesos de licitación son lentos, todo es lento. ¿Existe interés de lo privado por empezar a construir aquí en Lanzarote? Bueno, hay plazas sanitarias privadas, ¿no? Sí, pero... Sí, las que tenemos en Tía. Pero por eso... No, pero no concertadas, digo privadas pura y dura, ¿no? Son privadas. Hay una parte en Tía que es concertada, pública, y otra parte que es privada. ¿Y hay otro sitio? ¿No había una en Tinajo también? ¿Una residencia de mayores en Tinajo? Esa es pública 100%. Esa es pública, la de Tía es 100%. pública 100%, Vale. la de Tinajo es pública 100%, la de ¿Y no hay interés Las privado? Cabreras es pública 100%. ¿Interés privado por entrar a hacer...? Sí hay, pero no se toma la decisión de entrar, de ¿Por qué? inversión.
Porque yo creo que estamos en un momento también de incertidumbre, la construcción también es un espacio que está caro, entonces ellos, bueno, sí han planteado interés, pero realmente ejecución y ya venir con proyectos a ejecutar, no. Claro. Tampoco podemos esperar por eso, nosotros tenemos nuestra obligación. También hay muchas familias de Lanzarote que tienen una prestación económica vinculada al servicio. Y tú contratas una empresa de ayuda a domicilio que te atienda al mayor en casa. Ese es el modelo al que se intenta ir, que el mayor esté en su contexto familiar lo más posible, ¿no? Pues ya en los países del norte de Europa tenemos muchas familias en Lanzarote que tienen ese servicio y dentro de la cartera dicen, no, yo elijo eso, porque bueno, entre nosotros los hermanos y no sé quién, pues cubrimos las necesidades y con esta empresa pues tenemos el servicio y tenemos al mayor en casa, ¿no? Sí, que muchas veces lo prefieren hasta el propio paciente en ese está caso. En su casa, claro. Marci, hay cierta preocupación o existió en el tema del hospital insular, la residencia del hospital insular. ¿Te acuerdas que hubo una cierta polémica que de alguna manera para mí equivocada, pero bueno, cada partido tiene derecho a decir lo que quiera? Se trató de echar las culpas a que ustedes querían, Coalición Canaria quería cargarse el geriátrico del plan del hospital insular. ¿Cómo está la situación ahora? ¿Se sabe si va a haber un traslado? Porque lo que es evidente, y todo el mundo está de acuerdo, incluso hasta el PSOE, es que eso hay que renovarlo, ese hospital se ha quedado obsoleto. Pues sí, yo creo que tenemos que cuidar lo que ha dado tanto de bueno a la isla, tantos mayores, hasta por la propia memoria de nuestros familiares que han pasado por allí y que tan bien atendidos han estado. Entonces, la realidad del Hospital Insular como espacio emblemático de la isla de Lanzarote, como espacio ejemplar además en los cuidados de las personas mayores, hay que mantenerlo. Hay una advertencia de que el edificio pues hay que renovarlo y yo creo que esa esencia hay que mantenerla allí o en otro espacio. Y esos son pues las autoridades sanitarias las que tienen que marcarlo. Pero nosotros como, digamos, representantes públicos lo que tenemos es que cuidar que esa joya no se pierda. Es decir, no se pierda lo que es el servicio. Claro, porque... Lo mismo es que lo hagan allí o lo hagan en otro sitio. Porque los majoreros podrán decirnos, oye, ¿por qué tiene usted un hospital geriátrico y yo no lo tengo? Claro. Mire, pues usted eligió otras cosas. Nosotros, eso, el Cabildo lo estuvo manteniendo durante muchísimos años con un gasto de más de 10 millones por año en su gestión. De hecho, fue la anterior etapa tuya y de Pedro, ¿no? Es decir, porque esa es una realidad que tenemos en la isla y queremos conservarla, ¿no? Y entonces yo creo que tenemos que concentrar los esfuerzos en que esa esencia, que ese tipo de medicina, de sanidad que se practica en la isla de Lanzarote, especializada en la geriatría, no se pierda y que se den las mejores condiciones posibles. Si arriba se habilita un espacio que es idóneo temporalmente o provisionalmente o como sea. ¿Arriba pues, te refieres al hospital del Molino Orosa? Habrá que estudiar esa posibilidad, pero lo que nosotros tenemos que garantizar es que no se pierda ni un ápice la calidad que tenemos en geriatría en la isla. Del servicio, que es lo más importante. Yo siempre lo dije, mira, más allá de que la gente, en fin, todo el mundo nos guste, mi madre murió allí, en fin, muchos de los que nos están viendo, sus familiares han muerto en ese hospital y le tienen cierto cariño. Pero la realidad es que ese hospital lleva mucho tiempo ya necesitando un cambio de look y una renovación total y absoluta. Pero no solo las renovaciones, que hay un informe de 2019, si no me equivoco, que existe un daño estructural, que no corre peligro nadie, para que nos entendamos, pero que eso hay que arreglarlo porque si no, eso va peor. Es que si pasara algo hay una responsabilidad también de la propia administración. Imagínate que hay un techo. Es que por eso, es que si hay, que no se trata de renovarlo solo y cambiarle la cara, sino yo sí le diría... Pero no, lo que quiero decir es que para mí este tipo de cosas, yo creo que en Lanzarote no se ve hacer política con este tipo de cosas. Sinceramente lo creo. Pero bueno, tú sabes que aquí somos muy dados a hacer política con todo. Algo con lo que hace daño. Sí, pero algo debe haber hecho bien este grupo de gobierno y sobre todo usted en su consejería, que es de las pocas. Encontraron ese intento, en fin, ese filón que aprovecharon para crear la confusión, los trabajadores y tal, pero lo cierto es que yo he visto pocas críticas a su gestión. ¿Por qué? Porque, hombre, tampoco estaban las cosas, como digo yo, en este sentido para criticar por lo que ocurrió en la anterior etapa en el tercer sector y, en fin. En el último pleno, si no me equivoco, que es que lo vi, me llamó la atención, dije, y además lo dije en la radio, porque cuando las cosas...
hicieron lo que a mí me gusta que hagan, que cuando las cosas se hacen bien, todos le felicitaron, todos todos los por grupos, eso digo que yo creo porque aprobaron las bases de concurrencia competitiva de las subvenciones para el tercer sector. Regularizar la situación. Regularizar lo que nos encontramos mal, que era con el concierto social, regularizamos algo que estaba mal, que era también una advertencia histórica en el Cabildo de que, oye, esto hay que regularizarlo, y ahora lo he hecho con las subvenciones, con evitar la nominación de subvenciones e ir a procesos de concurrencia competitiva, de transparencia, de libre concurrencia, de dar las oportunidades a todas. Que bueno, son, creo que, avances como institución. Estamos nosotros ahora, y claro que pues nosotros estamos en primera persona, pero esto es un avance para el Cabildo. Pero para por la cierto, no me institución. contestaste, Marci, ¿se ha paralizado el tema del traslado que se tiene que hacer para poder arreglar el hospital insular, por algo en concreto, por presiones de la oposición o simplemente porque no hay otros recursos donde poder trasladar ahora en estos momentos? Yo creo que obedece a la propia dinámica del Hospital Molina Orosa, cuando date cuenta que todo está condicionado a que se recepcione, que se garantice, que se clarifique la situación de ese edificio nuevo que estaba allí anexo, ¿no? Creo que está pendiente de eso, no está pendiente... Porque todavía no se ha entregado. Claro, o con todas las garantías, con todas las bendiciones que tiene que tener un edificio que se va a usar en el minuto 1 para que personas estén allí siendo atendidas, ¿no? Yo creo que obedece más a eso que a otras cuestiones. Vale. Y también, como decía Erika, que no es que corra un peligro, digamos, inminente, urgente, ¿no? Se sabe que está ese daño, hay que acometer ese traslado, pero no es una cosa que tenga que ser al minuto 1. No que se le vaya a caer el techo. Por eso hay que serenarse y decir, oye... No se le va a caer el techo ahora a los 2 días, pero sí es verdad que yo creo que eso necesita ya urgentemente una reparación, una restauración completa. Y además, no estaría mal que si en el futuro se considera que eso puede ser para otra cosa y se puede hacer unas instalaciones modernas en otro sitio, pues vamos, yo creo que los familiares estaremos encantados si está mejor que donde está ahora. Por supuesto. Y sobre todo porque lo importante no es el continente, claro, sino el contenido, es Exactamente. el servicio que se ha más prestado allá ahí. de que, en fin, la añoranza, que la añoranza siempre provoca equivocaciones. Yo siempre pongo en valor que el mayor avance fue en el 2019, el 1 de enero del 2019, que se adscribió el hospital al Servicio Canario de Salud. Porque las ratios de personal que tenemos ahora no tienen nada que ver con las que tenía el Cabildo. El Cabildo no tenía la agilidad para hacer los contratos, un auxiliar se te ponía de baja, tardabas 3 días en sustituirlo, un enfermero no acudía y tardabas 4 días y tenías que estar con doble turnos y cosas de este tipo. Y ahora el Servicio Canario de Salud es a golpe de teléfono. Si un auxiliar no está, a la media hora se llama a otro y está allí. Y eso ha mejorado significativamente. Y la gente, Marci, no sabe mucho todavía que ese hospital antes lo gestionaba directamente el Cabildo. Le costaba del orden de los 3-4 millones de euros. 10 millones de euros. 10 millones de euros. Fondos propios. Que esto fue una de las grandes gestiones que hicieron ustedes en aquella época, porque consiguieron, que no era fácil, porque aquí nunca lo han dicho ustedes mismos no quieren decirlo mucho, pero es cierto que el Servicio Canario de Salud ponía problemas, porque... ¿Sabes por qué? Hay que decirlo claro, porque hasta el señor Morera, que era del Partido Socialista, decía, y con cierta razón, decía, mire, es que esto es una cosa exclusiva de ustedes, ¿no? Hubo varias fases, ¿no? Pero en el dato histórico, en el recorrido histórico, en los tiempos en los que el gobierno PSOE gobernaba la isla, pues ese hospital lo gobernaba el PSOE. Sí. Y se hacía política con el hospital. Y esa es la realidad. Y se tocó la puerta del Cabildo en el año 2000, María del Mar Julio siendo consejera de Sanidad. Y este Cabildo, gobernado por el Partido Socialista, dijo que no, que querían seguir manteniendo el hospital. Y hasta en 3 ocasiones se le llamó a la puerta porque todos los hospitales grandes de Canarias se estaban integrando en el Servicio Canario de Salud. Y nosotros rechazamos esa incorporación. Luego ya en el 2010, que fue cuando entramos nosotros con una moción de censura, que entramos a gobernar el Cabildo, nosotros fuimos los que nos dirigíamos al gobierno para reclamar la integración. Y el gobierno dice, mira, pero es que el año pasado me dijeron que no. Entonces fue trabajar desde el 2010 para culminar ese proceso en el 2019. Costó 9 años de lucha y finalmente se consiguió.
Y ahora la fase final es lo que, insisto, Ahora es es modernizar estas instalaciones, ya sea para los que están o para convertirlo en otra cosa, y que los que están se vayan, pero no perder nunca el servicio geriátrico, que es una de las cosas más importantes de cara al futuro. Cada vez hay más gente mayor y cada vez necesitamos más esos servicios. Solo el consejero también resulta que es político. Entonces déjame hacer una pregunta política. Sí. Ahora. No, es que ya vamos a hablar de cosas políticas. Ah, vale, eso. Quedan 3 minutos. Vienen las renovaciones de los comités locales en Coalición Canaria. Tienen ustedes un nuevo secretario general aquí en Coalición Canaria en Lanzarote. Creo que es entre julio y agosto. Julio. Y usted está en el comité local de Aría. De Aría. ¿Y por qué yo no lo veo allí muy arrimado? No sé si está muy alejado, está arrimado, me da así esa impresión, estoy equivocada. ¿Cómo están las cosas? No, las cosas están bien. Empezamos en la parte interesante, mira cómo le saqué la sonrisa. Están las cosas totalmente normales. Yo con Pedro he trabajado bien, ahora hemos tenido pues, alguna diferencia en cuanto a cómo hay que orientar esto, pero es normal. Creo que hemos demostrado que somos un partido donde se puede discrepar y donde hay diferentes opiniones de cómo gestionar la parte esta orgánica y nada más, pero yo en absoluto. Yo me refería apartado más arriba, en Aría. En Aría, no, lo que pasa es que bueno, mi faceta ahora está muy en el ámbito insular y muy en el cabildo, pero no por otra cosa. Pero vamos, lo que yo quiere decir, si usted va a participar, incluso algunos barajan que, que como Aría está la cosa mal para Coalición Canaria, cuando es uno de los sitios donde más nacionalistas hay, porque en Tinajo no hay nacionalistas. Sí. En Tinajo es maquinismo, es otra cosa. Bueno, yo sí les digo que yo echaré una mano en lo que pueda en Aría para corregir el desastroso momento que vivimos, porque estuvimos gobernando ese municipio, teníamos todas las, digamos, posibilidades para seguir, pero bueno, las circunstancias han ido derivando en lo que ahora mismo estamos y yo, claro, yo siento ese municipio y estaría dispuesto a echar una mano para lo que sea, para corregir la situación que allí se produce. Allí hay 5 fuerzas, Marce, ahora mismo. Hay 5 fuerzas políticas representadas en el ayuntamiento. Pues está Nueva Canarias, está Compromiso, está Coalición, está la Plataforma y está el PSOE. 5. Y de esos 5, 4 tienen, digamos, el ADN nacionalista. De 13 concejales hay 9 que son nacionalistas. Claro, y 13, pero gobierna el PSOE, para que vean que no son listos ni nada. Habla de una situación, efectivamente, no es buena para Coalición Canaria, haciendo un poco de autocrítica, ¿o no? ¿Qué ha fallado ahí? ¿Qué es lo qué pegamento falta? ¿Se deshizo todo? Así, bueno, dicen se deshizo. Ahí empezó el mal. Hay que reconocer cuando usted dejó de ser alcalde, que ganó las elecciones, pero realmente no con los suficientes votos para seguir. Sí, bueno, hicimos un pacto de gobierno y ese pacto no funcionó correctamente. Y bueno, pues las circunstancias fueron las que fueron y bueno, pues ya te digo, por distintos motivos. Dicen que pueblo chico, infierno grande, ¿no? Y que es difícil poner de acuerdo en espacios pequeños donde a lo mejor se mira más lo personal. Pues, pero usted, el alcalde, no quiere aspirar a ser alcalde, ya no quiere. No está en mis planes ahora mismo. Pero echar una mano para reconstruir aquello, sí, por responsabilidad. ¿Y pasa por el intento de conseguir que alguna de esas fuerzas políticas que antes era de Coalición Canaria regresen al redil o se llegan a acuerdos concretos? Por supuesto, me parece que tenemos que recomponer aquello y buscar nuestro espacio electoral porque digamos que el nacionalismo moderado, integrador que nosotros representamos es mayoritario en Aría y están buscando, yo creo que se busca esa representación ahí. Como llevarse bien con, perdón Valentín, que no te he dejado, con Chasir Asinis, líder de Compromiso. Estaba con nosotros, así que era quien nos representaba. ¿Y podría volver? Pues yo espero que, si no al partido, pues que llegamos a alianzas o que lleguemos a algún tipo de entendimiento, porque representamos cosas muy parecidas. Valentín, no tiene más tiempo, pero te voy a dejar porque la mujer no te va a hablar, ya ni una pregunta. Yo te iba a preguntar rápido, Marci. Tú fuiste secretario de organización de Coalición Canaria en Lanzarote. La isla. ¿Alguna vez le diste alguna directriz a algún subalterno para que pusiese unas papeletas a la hora de elegir a alguien, como parece que ha hecho el secretario de organización del PSOE, el señor Santos Verdad? No salimos de nuestro asombro, es que cada día asistimos a una nueva entrega
de escándalo y de cómo se manejan ciertas cosas, ¿no? La verdad es que para mí eso es ficción. Nosotros todos lo decíamos en los medios de comunicación, todo se entendía desde el minuto 1, pero bueno, la verdad que es lamentable. Pues Marci Acuña, consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, muchas gracias por estar aquí y hacer un poco este balance bastante, creo que positivo, y yo creo que más o menos todo el mundo reconoce que en esa área, por lo menos del Cabildo, las cosas se están haciendo realmente bien y se va por el buen camino. Esto no quiere decir que no haya déficit y que no haya problemas, que los hay. Muchas gracias. Gracias. Te voy a despedir. Calladita hasta la semana que viene conmigo. Erika Cerdeña, también a Saludos. Valentín Aullanet. Y nosotros mañana volvemos a la misma hora. Y no es una amenaza. Buenas tardes.